भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 15, titulado Las glorias de los descendientes del rey Priyavrata. ¿Dónde está la pizarra? No han puesto la pizarra porque está en prosa el verso. Vale. Este texto en prosa es muy largo. Por Sí, eso sí. No tiene ritmo tan fácil. Comenzamos este capítulo. Es un capítulo corto, tiene 16 versos
El resumen de Srila Prabhupada del capítulo es el siguiente. En este capítulo se habla de los descendientes de Bharata Maharaj, así como de muchos otros reyes. El hijo de Maharaj Bharata se llamó Sumati y siguió el sendero de liberación trazado por Rishabhadeva. Algunas personas confunden a Sumati con una encarnación directa del señor Buddha. El hijo de Sumati se llamó Devatajit, que fue padre de Devadyumna. El hijo de este fue Parameshti, que a su vez fue padre de Pratija. Pratija fue un gran devoto del señor Vishnu y tuvo 3 hijos que se llamaron Pratijarta, Prastota y Udgata. Pratijarta tuvo 2 hijos, Aja y Bhuma. El hijo de Bhuma se llamó Udgita y el hijo de Udgita Prastava. Prastava fue padre de Vibhu, que a su vez fue padre de Pritusena, cuyo hijo fue Nakta. Druti, la esposa de Nakta, dio a luz a Gaya, que fue un rey santo muy famoso. En realidad el rey Gaya era una encarnación parcial del señor Vishnu. Su gran devoción por el señor Vishnu le hizo merecer el título de Mahapurusha. Los hijos del rey Gaya se llamaron Chitraratha, Sumati y Avarodhana. El hijo de Chitraratha fue el emperador Samrat, cuyo hijo fue Marichi, el hijo del cual fue Bindu. El hijo de Bindu fue Matu, que fue padre de Viravrata. Viravrata tuvo 2 hijos que se llamaron Mantu y Pramantu. Y el hijo de Mantu fue Bauvana. Bauvana fue padre de Tuasta, que a su vez fue padre de Viracha. Viracha fue la gloria de toda la dinastía y tuvo 100 hijos y una hija. De entre ellos fue muy famoso Satyajit. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur resume el capítulo de una forma muy breve. Es un estilo característico de Chakravarti Thakur. En 2 líneas te resume el capítulo entero. Lo resume así, dice: en el capítulo 15 se describen las glorias del rey Gaya y del último rey del linaje de Priyavrata, Viraja. Ahí lo ha resumido más conciso. El rey Gaya, lo veremos más adelante, se describe como un Kala, que es una expansión de la expansión de Dios. No se especifica si es una encarnación Jiva o si es Vishnu Tattva. No se especifica, pero la forma en que lo explica Srila Prabhupada entiende que es Vipinamsha, que quiere decir una Jiva con el poder de Dios. Es decir, que sería como un Shakti Avesha Avatara. Al estilo espíritu Maharaj, así sería, entonces. Sí, luego hay como 3 o 4 versos que hablan del rey Gaya.
fue muy célebre en la dinastía de Maharaj Priyavrata. Leemos el verso primero. Shri Shuka Uvacha Bharatasya Maya Sumatir Namapi Hitoyam Ukhavava Kichit Pakandina Rishabha Padavim Anuvartamanam Janarya Aveda Samannatam Devatam Sramanishaya Papiyasya Kalau Kalpayishyanti. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. Sri Shukadeva Goswami continuó. El hijo de Maharaj Bharata, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabhadeva. Pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio Señor Buda. Esas personas, verdaderos ateos, llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buda Deva y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. Si lo queréis repetir, Sri Shukadeva Goswami continuó. Sri Shukadeva Goswami continuó. El hijo de Maharaj Bharata, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabhadeva. Pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio Señor Buda. Esas personas, verdaderos ateos, llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buda Deva y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo, fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. Significado. Las personas arias siguen estrictamente los principios védicos. Pero en la era de Kali ha surgido una comunidad que recibe el nombre de Arya Samaya, que ignora el significado de los Vedas, establecido por el sistema Parampara. Sus líderes desprecian a todos los acharyas genuinos y se presentan a sí mismos como los verdaderos seguidores de los principios védicos. A esos acharyas que no siguen los principios védicos
Se les conoce en la actualidad con el nombre de Arya Samajas o jainistas. No solo no siguen los principios védicos, tampoco tienen relación con el señor Buddha. Imitando la conducta de Sumati, se declaran descendientes de Rishabhadeva. Ignoran el sendero de los Vedas y debido a ello los Vaishnavas se cuidan mucho de su compañía. En el Bhagavad Gita 15:15, Krishna dice: Vedais Chasarvair Ahameva Vetya. La verdadera finalidad de los Vedas es comprenderme a mí. Ese es el mandamiento de todas las escrituras védicas. A quien no conozca la grandeza del Señor Krishna, no se le puede considerar Arya. El Señor Buddha, que es una encarnación del Señor Krishna, se valió de un procedimiento particular para propagar la filosofía de Bhagavata Dharma. Predicó casi exclusivamente a los ateos. Como ellos no querían ningún dios, el señor Buddha dijo que no existe Dios, pero tomó las medidas necesarias para instruir a sus seguidores de manera que pudieran beneficiarse. Por lo tanto, predicó con duplicidad, diciendo que Dios no existe, mientras él mismo era una encarnación de Dios. El texto y la traducción de nuevo. Shri Shuka Uvacha Bharatasyatmaja Sumatir Nama Vihito Yamukhabhava Kichit Pakandina Rishabha Padavim Anuvartamanam Chanarya Aveda Samannatam Devatam Sva Manishaya Papiyasya Kalau Kalpayishyanti. Shri Shukadeva Goswami continuó: el hijo de Maharaj Bharata, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabhadeva, pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio señor Buddha. Esas personas, verdaderos ateos, llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buddha Deva y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Este verso nos advierte de un principio muy importante,
que es el mantenernos fieles a lo que dice el Shastra, lo que dicen las escrituras originales y lo que dice el Guru Parampara o la cadena de sucesión discipular. Y nos da un ejemplo de algunas personas que se desviaron pensando que uno de los célebres descendientes de Maharaj Priyavrata, que aquí se menciona, se llamaba Sumati, que era una encarnación de Buda. Eso a veces lo vemos hoy en día. La gente va diciendo que alguien, hacen a una persona encarnación de Jesucristo o encarnación de Buda también. Hay un señor chino que dicen que es una encarnación de Buda, va vestido en estilo moderno, con traje y corbata, y dicen que es una encarnación de Buda. Es un señor de China. Lo vi una vez me parece que fue en el Parlamento de las Religiones del Mundo, en el año 2009. Tuve la fortuna de participar estaba su santidad Indradyumna Swami Maharaj, que llevó un grupo de devotos y organizaron un teatro del Bhagavad Gita muy, muy bonito, muy bien representado. Nosotros hicimos una presentación sobre el Bhakti Yoga y la ecología, la tradición Vaishnava y la relación con el medio ambiente. Y había en un lugar, había un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, que ponían un vídeo y se veía este señor chino. Era casi que un chaval joven, un hombre joven. Y se le veía ahí con traje y corbata hablando a la gente y tal. Esta es una encarnación de Buda, decían. Es decir, que lo que aquí se menciona en el Srimad Bhagavatam no es algo que ocurriera solamente hace miles de años, sino que es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Y también vemos que hay gente que proclaman ser encarnaciones de Jesucristo, o la gente los hace y se lo creen. El problema es eso, el problema no es que haya gente tonta o gente necia, como dice aquí Prabhupada, dice gente sin escrúpulos. Vamos a ver la palabra sin escrúpulos que aparece en el texto sánscrito. Menciona adjetivos fuertes en el verso. Por uno dice pakandina. Pakandina son ateos. Pakandina también es pashandi, pakandi. Ateos, hombres sin conocimiento védico. Luego otro término que emplea es anaria. Anaria significa que no pertenecen a los arios. El término ario significa persona que conoce los valores superiores de la vida, es decir, persona que conoce el Dharma o los principios védicos. También otro término que se emplea es Aveda Samam Natam, no enumerados en los Vedas. Y luego dice también Svamanishaya, por su propia especulación mental. Todo eso son términos que Prabhupada ha traducido en el texto
para darle cuerpo a la traducción, dice personas sin escrúpulos, porque son gente que no tiene ni idea y se inventan algo. Una persona que no tiene ni idea y se inventa algo es un engañador, es una persona que no tiene escrúpulos. Y luego también utiliza el término papillasya, muy pecaminosos. Y esto se refiere tanto a estas personas que inventaron que Sumati era una encarnación de Buda, como a personas, porque habla de Kalao, de la era de Kali, personas que aparecen en la era de Kali y que inventan cosas similares. Y es algo muy típico. Por ejemplo, en Corea, en Corea del Sur, supongo que sería, montaron una secta diciendo que un reverendo, que era una encarnación de Jesucristo. Y la gente de hecho crearon toda una iglesia. Y estaba el reverendo con su esposa. Y bueno, tampoco quiero... Hay gente que les ha seguido que son buena gente. Yo he conocido y algunos amigos del movimiento, buenas personas. Pero desde nuestro punto de vista cuestionaríamos que una persona sea una encarnación de Jesucristo de una forma tan fácil. No es algo tan sencillo. Es verdad que también otras personas puedan cuestionar por ejemplo, que Sri Chaitanya Mahaprabhu sea Krishna mismo, pero nosotros nos fundamentamos en lo que dice el Shastra. Krishna Varnam Tushak Krishnam Sangopangasta Parishadam Yajñai Sankirtana Prayai Yachantihi Sumedha Saha. Que en la era de Kali las personas inteligentes adoran a la encarnación de Krishna que no tiene el color de Krishna, que no tiene el color Shyam, el color oscuro de Krishna. Krishna Varnam Tushak Krishnam. Es Krishna, pertenece a la categoría de Krishna, Krishna Varnam Tushak Krishnam, aunque es a Krishna, no tiene la apariencia externa de Krishna, o no se presenta como Dios, ni tiene el color oscuro de Krishna. Y se le distingue porque Yajñai Sankirtana Prayai, porque propaga el Sankirtan Yagya en compañía de sus asociados. Sangopangasta Parshadam. Y por tanto nosotros aceptamos a Sri Chaitanya Mahaprabhu como Krishna mismo en base a las afirmaciones del Shastra. Esos son los principios védicos. Pero si cualquier persona ignorante o cualquier sinvergüenza, o sea, cualquier persona ignorante declara a alguien como encarnación de Dios, o de Jesucristo, o de Buda, o una persona se autoproclama así, es decir, un engañador, un sinvergüenza, eso no debe ser aceptado como autorizado. Y por eso el verso de hoy nos advierte sobre ese tipo de especulaciones y engaños muy presentes en la era actual, en la era de Kali. Existe un término que se suele emplear para referirse a aquello que es védico y aquello que no es védico.
tradicionalmente se dice astika y nástica. Astika se utiliza, es un término tradicional que usan los seguidores de los Vedas para referirse a aquello que es religioso, como en las cualidades, cuando Sri Krishna describe las cualidades de los brahmanas, en el capítulo 18 de la Bhagavad Gita dice Samod Damastapas Shaucham Kshantir Archavam Yanam Vikyanam Astikyam. Astikyam se refiere a aquello que es religioso, que sigue los principios védicos. Y por eso se emplea el término astika. Astika es todo aquello que es védico. Y nástica es aquello que no es védico. Y normalmente, por ejemplo, se dice que el budismo y el jainismo, que Srila Prabhupada menciona en el significado de hoy, no son tradiciones védicas, porque niegan el Shastra. Por lo tanto, son tradiciones nástica. No sigue el sistema ordenado en las escrituras, ni el mensaje de los acharyas. Si bien es cierto que Srila Prabhupada, en el significado, se refiere al señor Buda como predicador del Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma es los principios religiosos del Srimad Bhagavatam, el servicio devocional del Señor. Y lo dice así porque pidió que le siguieran a él, y como él es una encarnación apoderada del Señor Supremo, estaba predicando el Bhagavad Dharma, aunque, como dice aquí, de una forma engañosa, con duplicidad. Lo voy a leer de nuevo. Dice, el señor Buddha, que es una encarnación del señor Krishna, se valió de un procedimiento particular para propagar la filosofía de Bhagavad Dharma. Predicó casi exclusivamente a los ateos. Como ellos no querían ningún Dios, el señor Buddha dijo que no existe Dios, pero tomó las medidas necesarias para instruir a sus seguidores de manera que pudieran beneficiarse. Por lo tanto, predicó con duplicidad, diciendo que Dios no existe, mientras él mismo era una encarnación de Dios. O sea que en realidad es nástica porque no sigue el sendero védico, de hecho negó los Vedas, pero lo hizo para propagar un principio del Bhagavad Dharma, que es el principio del Ahimsa y el principio de Karuna o Daya, la compasión. Es decir, la no violencia y la compasión. Y lo que negó fue los supuestos Vedas, personas que supuestamente seguían los Vedas, pero que realmente no lo hacían, porque estaban matando animales en nombre de los sacrificios védicos. Y lo hacían simplemente para comer la carne, para comer animales. Lo que querían era disfrutar del comer carne, pero lo proclamaban como si fuera algo védico, matando animales en supuestos sacrificios védicos,
que están prohibidos en la era de Kali. El Ashvamedha y Gomedha, los sacrificios en los que se mataba un caballo o una vaca viejos y se realizaba todo un ritual. Ellos hacían esto para comer la carne del animal. Así que a esto se le llama Nastika. Y en el significado, Srila Prabhupada se refiere a dos tipos de Nastikas que no hay que confundirlos, porque la forma en que lo escribe Srila Prabhupada podría dar lugar a confusión para alguien que no conozca. Por ejemplo, Nastika Brahmachari sería, ¿no? Una la otra acá, Nastika Brahmachari. Naistika, pero es diferente porque cuando hay una letra que varía. Naistika es de Nishta, que es con Nishta quiere decir fijo. Naistika significa fijo, de Nishta, pero es una palabra distinta. Nastika sin la T no se escribe en la transliteración latina, no sería TH. Naistika es con TH, que suena dental, Naistika. Pero Nastika es sin la H y no es dental, es distinto, es otra palabra sánscrita, parecida pero diferente. Pero aquí se menciona, Srila Prabhupada dice, vamos a leerlo. Prabhupada directamente critica a un grupo y entiendo que lo hace porque este grupo niega, así lo hemos escuchado, niega el Bhagavad Gita y por eso Prabhupada directamente arremete contra este grupo. Dice, en la era de Kali ha surgido una comunidad que recibe el nombre de Arya Samaja, suele llamarse Arya Samaj, que ignora el significado de los Vedas, establecido por el sistema Parampara. Sus líderes desprecian a todos los acharyas genuinos y se presentan a sí mismos como los verdaderos seguidores de los principios védicos. A esos acharyas que no siguen los principios védicos se les conoce en la actualidad con el nombre de Arya Samajas o jainistas. Los Arya Samajas en realidad, la forma en que está explicado parece como que fueran lo mismo, los Arya Samajas o los jainistas, pero en realidad Srila Prabhupada, analizando su mensaje desde una perspectiva más amplia y menos literal, porque Prabhupada a veces escribe así, escribe de una forma que no es literal. Si investigáis, los Arya Samaja y los jainistas son dos grupos diferentes, pero Prabhupada los pone en el mismo saco porque son en realidad nástikas, no siguen los Vedas. Los jainistas directamente siguen otra práctica y no se declaran exactamente como seguidores de los Vedas, tienen su propia tradición, no los he estudiado de cerca, pero entran en una categoría como el budismo. Los Arya Samaja, sin embargo, se autoproclaman seguidores de los Vedas originales y niegan, por ejemplo, el Bhagavad Gita. Niegan el Bhagavad Gita porque dicen que el Bhagavad Gita blasfema contra los Vedas originales. Por ejemplo, el verso del Gita, Traigunya Vishaya Veda, Nishtraigunyo Bhavarjuna.
Nirdvando Mohatsatvasto, Niryoga Kshema Atmavan. Krishna le dice a Arjuna que los Vedas hablan acerca de las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, debes trascender los Vedas y situarte en el ser, situarte más allá de la dualidad y de la ilusión. A los seguidores del Arya Samaj no les gusta esto. Fue una organización fundada a finales de 1800 por una persona llamada Dayananda Sarasvati y que quiso autoproclamar que conocía el verdadero significado de los Vedas. Sin embargo, no se rinde, tienen su propia idea de Dios y no aceptan el mensaje del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. El mensaje del Gita y del Bhagavatam establece el significado védico. En la Bhagavad Gita, Krishna dice, Vedaischa sarvair ahameva vedya, que a través de los Vedas yo he de ser conocido. El significado último de los Vedas es el Bhakti, que se explica en el Srimad Bhagavatam. Vedyam vastavam mata vastushi vadam tapatayon mulanam Srimad Bhagavatam Mahamuni Krite Kim Vaparair Ishvara Sadyor Vidya Varutyate Trakritivi Shushrushuvish Takshanat. El Bhagavatam rechaza Dharma Projita Kaitavotra, rechaza el Kaitava Dharma o la religiosidad que está desprovista de amor, que está desprovista de prema, amor puro por Dios. Y que se queda simplemente en las fórmulas rituales de los Vedas, como hacen este grupo que menciona Srila Prabhupada, con nombre y apellidos, Arya Samaja. Quieren tener el monopolio de Arya, de ser nobles. Ellos traducen el término ario como noble. Salvando las diferencias, llevándolo al extremo, también hubieron políticos en Europa que en su día querían crear una raza aria, ¿verdad? Conocemos la historia europea y proclamaban, además que es irónico, porque la raza aria se supone que iba a ser diseñada, quería tener personas altas, con ojos azules, un tipo de raza particular, que se viera de una forma desde el punto de vista fisiológico, pero la propia persona que lo quería hacer no tenía esa apariencia física, lo cual indica las contradicciones de los engaños de la era de Kali, que una persona proclama algo que ella misma no cumple y lo proclama. Ese es el sistema en la era de Kali. Así que Arya Samaja sería otra manifestación de personas que se autoproclaman nobles, pero que niegan el mensaje de la propia personalidad de Dios cuando viene personalmente para comunicarlo a la humanidad, como lo hace en la Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam. Y niegan los principios del servicio devocional. Así que el mensaje para nosotros es que debemos ser cuidadosos de no inventar cosas ni temas
que nos desvíen del Shastra, especialmente del mensaje de la Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y del Guru Parampara. Es importante mantener la lealtad a Sadhu, Shastra y Guru y no hacer como ocurrió también al principio del movimiento en 1970, cuando algunos discípulos de Srila Prabhupada empezaron a proclamar que Srila Prabhupada era Dios. Y Prabhupada tuvo que intervenir y cortarlos de una forma firme. De hecho, lo hizo indirectamente, tuvo que llamar a algunos discípulos que no estaban en Maya para que le ayudaran, y Prabhupada se marchó a la India. Ahí fue donde empezó a predicar en India. Y posteriormente los discípulos que habían inventado la estupidez de que Prabhupada era Dios, finalmente rectificaron, pidieron disculpas a Srila Prabhupada y le pidieron que volviera. Pero fue una desviación que es parte de la historia de ISKCON y que debemos tener en cuenta para no fabricar otras especulaciones similares. Y ese mismo principio se aplica al autoproclamar a alguien como el Acharya de ISKCON o como el Mahabhagavat y nadie más es Mahabhagavat, solamente mi Guru es un Mahabhagavat. También de formas más sutiles se han vivido en ISKCON y todavía a veces ocurren esas proclamaciones directas o indirectas que en realidad son formas de ofender a otros Vaishnavas que están dedicados al servicio del Acharya y al servicio de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay que tener mucho cuidado con no caer en diferentes formas de manifestaciones nástica que no siguen los principios védicos, incluso en el nombre de los principios védicos. Alguien proclama los principios védicos y dice seguir el Varnashrama Dharma estrictamente, como dicen los Vedas, y empieza a ofender a los Vaishnavas que tienen cuerpos nacidos en familias no brahmanas o en cuerpos de mujeres o en cuerpos de lo que sea. Todo eso son diferentes manifestaciones nástica, nástica parecidos a los Arya Samaya, que se autoproclaman védicos, pero que en realidad no cumplen con la enseñanza que se da en el Srimad Bhagavatam y que proclaman los acharyas autorizados. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos leído o lo que hemos expuesto hoy. Solamente un caso que hace años me estaban glorificando un devoto, un Vaishnava muy avanzado de la Gaudiya Math, ¿no? Que muchos devotos aquí conocen o han conocido, y me lo estaban contando lo que habían visto él hacer, que era como realmente físicamente imposible, ¿no? Habían visto ciertas cosas. A mí no lo tengo que decir porque obviamente eso está grabado, pero... De hecho, cosas como qué. Levantar pesos imposibles, cosas así. Levantar pesos. Un peso imposible de levantar.
un peso imposible de Sí, levantar. que no podías levantar lo que había levantado. Y entonces los discípulos dijeron, lo vimos desde una distancia, él no quisiera que lo veamos, pero le hemos visto hacer esto. Varios discípulos, que ya conoces a esos discípulos como famosos en realidad. Y nos dijeron, pero nos dijo de no decir nada. Cuando le decimos, hemos visto, Maharaj, hemos visto haciendo esto, él decía, pues sí, y digo, no digas nada a nadie, así esas cosas, ¿no? Porque en realidad él no quieren, también por lo menos ellos no quieren que se hable de las cosas especiales que Krishna nos puede poder hacer. Y uno puede tomarlo mal si hablan de estas cosas, pero si ellos han hecho, conceptualmente una pregunta más en un comentario, que es cómo existen esas cosas especiales que sí son capaces de hacer, pero uno podría interpretar mal. Pero ¿cuál es el comentario? Que alguien... Que no está mal glorificar esas cosas en un Vaishnava, ¿verdad? Aunque entre nosotros se puede saber, ¿no? Que tienen, igual que Srila Prabhupada, era capaz de hablar con monos, no está mal glorificar estas cosas. No está mal glorificar a los Vaishnavas, no solo no está mal, está muy bien glorificar a los Vaishnavas. Pero es como en plan milagro, ¿no? O sea, el problema es cuando se glorifica un Vaishnava a costa de otros. ¿Me explico? Sí, eso a veces ha ocurrido, que alguien dice, solamente mi guru es Mahabhagavat, los demás son una porquería. Bueno, no lo dicen así, pero la implicación sutil es que los demás no son, mi guru es Uttama Dikari, Uttama Bhakta, los demás son Kanishta, Madhyama, tienes que rendirte a mi guru, nadie más hay. Esa implicación realmente es muy sutil, pero puede ser otra manifestación de lo que dice aquí Srila Prabhupada en el verso, muy sutil. Y eso se ha dado en ISKCON, a veces se ha dado, o puede que un grupito, no necesariamente todos los discípulos de un maestro, pero a veces se ha llegado a manifestar. He visto un caso donde un devoto en ISKCON, sí, de un gurú que me quiero un montón, él decía que su gurú era el siguiente en parampara, después de Prabhupada. Sí, por eso, que mucha gente que lo que quiere decir es que es lo que dice aquí, personas sin escrúpulos que no les importa pisar a otros para proponer su idea, que muchas veces son ideas, como dice aquí, Svamanishaya. Vamos a repetir las palabras, los adjetivos que usa el verso. Y luego leeremos la traducción y ya cerraremos. Dice, Pakandinam, ateos, hombres sin conocimiento védico. Anarya, que no pertenecen a aquellas personas que realmente siguen los principios védicos. Avedas samannatam, no enumerados en los Vedas. Y luego Svamanishaya, por su propia especulación mental. Especulan que mi guru es el siguiente sucesor de Prabhupada, todos los demás no, solamente mi guru es el siguiente sucesor. Y papiyasa, muy pecaminosos. Y luego kalpayishyanti, imaginarán. En la era de Kali eso ocurre. ¿Vale? Está... Sí, hasta escribió el libro sobre el tema. Se pasan esas cosas. Sí, que está bien glorificar al guru, está bien, pero cuidado de no poner put down others, no poner otros abajo, tratando de establecer, no, este guru es el único, los demás no, los demás son todos. Prabhupada no dijo eso, Prabhupada habló de todos sus discípulos y sí, si alguien es autoefulgente y
y brilla de forma natural, está bien, se le debe glorificar. Hay devotos que hacen cosas extraordinarias. Su Santidad Jayapataka Swami Maharaj tiene un cuerpo destrozado y sigue predicando. Eso es algo extraordinario. Muy pocas personas pueden hacer lo que hace Maharaj. Pero él no va por ahí poniendo a otros como inferiores. O sea, él predica y comparte con sus hermanos espirituales y trabaja en colaboración con sus hermanos espirituales. Leo la traducción de nuevo y ya cerramos. Srila Shukadeva Goswami continuó. El hijo de Maharaj Bharata, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabhadeva, pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio señor Buda. Esas personas, verdaderos ateos, llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buddha Deva y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande.